Informamos a nuestra apreciable audiencia que esta conferencia será grabada. Agradecemos a todos que las preguntas nos las hagan llegar por medio del chat. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista ajusta las velas. William George Ward. A nombre de CETIS Universidad, sean todos ustedes muy bienvenidos a este primer webinar de la primera temporada de Negocios Extraordinarios. Esta es una iniciativa de la Escuela de Administración y Negocios de manera conjunta con el Colegio de Administración y Negocios y el Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento. Este primer webinar, Auditoría Diagnóstico Empresarial, busca acercar conocimiento de valor para identificar las fortalezas y áreas de oportunidad reales de la micro, pequeña y medianas empresas. Y es su objetivo dotar de las herramientas útiles a empresarios y emprendedores para el crecimiento de los negocios, reafirmando así el compromiso social que tiene CETIS Universidad por la comunidad. A continuación, me permito presentar a nuestra anfitriona, Paulina Angelina Vargas Larraguibel, doctora en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, directora de la Escuela de Administración y Negocios en CETIS Universidad. Cuenta con publicaciones de carácter nacional e internacional con la línea de investigación, emprendimiento social y sustentable, así como en innovación social y su impacto en la formación de estudiantes de educación superior. Consultora de proyectos de investigación aplicada en CETIS Universidad a través de la colaboración en la realización de proyectos con fondos CONACYT para la aplicación del estudio de factibilidad comercial, análisis de la industria y desarrollo de metodología para el plan de comunicación, entre otros, para diferentes industrias. Le comparto el micrófono para que nos presente a nuestro invitado especial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes todos. Sean bienvenidos a lo que es Negocios Extraordinarios, el camino que el día de hoy comienza. Es para mí un gusto el poder compartir con ustedes a nuestro primer invitado y padrino de esta serie de módulos. Contamos con la presencia del doctor Francisco Vélez. Él es un destacado consultor en temas empresariales y profesor de CETIS Universidad. Es miembro de la red de Microeconomics o Competitiveness del Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard. Imparte clases de competitividad, administración estratégica, modelo de negocios y administración transcultural, tanto en maestría como en licenciatura. Ha sido profesor de San Diego State University, de Northwestern Polytechnical University en China y académico visitante en Northern Arizona University. Sus temas de investigación se relacionan con la inversión extranjera directa y clusters. Antes de formar parte del claustro académico de CETIS, su experiencia profesional se formó desde la industria de la transformación como asesor de proyectos y director de educación continua de CETIS. Experiencias que le han llevado a involucrarse en proyectos de consultoría, en planeación estratégica y en estudios de desarrollo económico. Es para nosotros un gusto contar con la presencia del doctor Vélez y con toda nuestra audiencia que el día de hoy se suma a este gran camino. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a la doctora Paulina Vargas por esta invitación. Gracias también a mi colega, la doctora Lisette Salgado, por esta oportunidad de compartir con nuestra comunidad empresarial algunos temas que se estarán llevando a cabo a través de estos webinars. Se estarán compartiendo a lo largo del ciclo académico de este semestre y el semestre que viene. Y a través de este ciclo tendremos la oportunidad, los académicos de CETIS Universidad, de compartir aspectos que son de mucha relevancia y de particular trascendencia para los negocios, sobre todo en estos momentos tan complejos que estamos viviendo. Muchísimas gracias y un gusto saludar a las personas que amablemente se están conectando. Y enseguida vamos a comenzar con esta exposición en donde conforme vayamos avanzando, espero que podamos ir descubriendo cosas que puedan ser prácticas para nuestro negocio. Sin duda, hoy estamos ya cerrando el día. Quizá todavía nos queda mucho trabajo, pero en lo que hemos trabajado, en lo que hemos hecho en el día, hemos invertido muchas horas de trabajo, de ritmo
muy intenso. Seguramente hemos enfrentado un gran flujo de información, muchas tareas, decisiones que hay que tomar de manera no estructurada. Hemos ajustado criterios y prioridades y sin duda alguna las relaciones humanas son muy importantes en lo que hemos vivido en el día de hoy. Y a veces, viviendo así los días, nos queda poco tiempo para detenernos un poco y pensar cómo estoy visualizando el futuro de mi empresa. Cómo las condiciones de los negocios locales y mundiales pueden ser convertidas en oportunidades para que mi negocio crezca y cómo estoy asegurando que el éxito que hemos alcanzado en nuestra organización pueda continuar de manera permanente. Este tipo de reflexiones son de enorme importancia y a veces no tenemos el tiempo suficiente para hacer esas reflexiones. Y lo peor que nos puede pasar es, como dice la frase de Alan Reading, que escribió Vecinos Distantes, si el pasado está asegurado, el presente puede improvisarse y el futuro vendrá por sí solo. No podemos dejar a nuestra organización, nuestra empresa, de la cual nosotros dependemos, de la cual de alguna manera nos da la oportunidad de ir creciendo, no la podemos dejar a merced de lo que el futuro nos traiga. Nosotros tenemos que de alguna manera ir construyendo ese futuro. Y cuando te decides construir el futuro, a veces te encuentras con un cuarto lleno de tiliches, ¿no? De repente nuestro closet está desordenado, de repente tenemos un cuarto o una cochera con muchas cosas, o a veces toda la casa. Así es en ocasiones la situación que vivimos en las empresas. No sabemos por dónde empezar a ir acomodando las cosas que se han de alguna manera desordenado conforme el tiempo ha pasado. Y eso sí, nos refugiamos en lo que mejor sabemos hacer. Ponte a pensar en esto. Tienes un cuarto de tiliches, llega el sábado por la mañana y sabes que tienes que atender ese problema o ese reto. Y de alguna manera le sacamos la vuelta y encontramos otra cosa mejor que hacer. Siempre habrá algo mejor que hacer, pero tarde o temprano el futuro nos alcanza y necesitamos ir mejorando, organizando, estructurando nuestra organización, nuestros procesos, nuestros sistemas. El desorden, ¿por qué ocurre? A veces, algunos dirían, es porque se desconoce, es decir, no sabemos. A veces es un tema de cultura organizacional, dirían otros. En otras palabras, no quiero, no deseo cambiar. Otros dirían que es por un tema de recursos, es decir, no puedo, o por un tema de necesidad. Algunos más mencionarían, es decir, no hace falta. Considerar que no se necesita. Estas pudieran ser algunas razones por las que a veces no tenemos todo el orden que quisiéramos en la organización. Pero la razón fundamental es, irónicamente, un poquito contraria a lo que está del lado izquierdo. Es decir, no es que las personas, los empresarios, los profesionistas no sepamos, no es que tengamos una cultura que se contraponga a ir mejorando la organización, o inclusive no es que no se tengan los recursos o no se perciba la necesidad. Lo que sucede muchas veces es que utilizamos nuestro tiempo en otras prioridades que van más enfocadas hacia lo operacional, hacia aspectos operativos del negocio, y a veces perdemos de vista lo estratégico. Y no es que no reconozcamos el valor de lo estratégico, pero lo que sucede es que la llamada del cliente llega, el contrato que hay que firmar se nos presenta, el problema que hay que resolver está frente a nosotros, la atención a un cliente se necesita de manera inmediata, resolver las cosas que se van presentando día al día, tratar con un proveedor, en general, resolver una serie de problemáticas nos consumen nuestro tiempo y lo hacemos bien. Y precisamente por hacer bien el trabajo y también por tomar decisiones que tienen un impacto muy positivo, pero a veces el impacto es más en lo inmediato, perdemos de vista y se nos va entre las manos
el largo plazo. Eso sucede en las organizaciones y también sucede en nuestra vida. De manera que somos lo que hacemos día a día y la excelencia, por tanto, no es un acto, sino es un hábito, y allí hay mucho que trabajarle como personas dentro de nuestras organizaciones, porque las organizaciones, las empresas, las construimos los seres humanos. Como dice Jim Collins, el éxito no ocurre por casualidad, es el resultado de optar en forma consciente, es decir, tomar decisiones acerca de qué es lo que la empresa va a ofrecer, va a hacer, va a adoptar y va a implementar, y hacerlo de manera consciente y actuar con disciplina. Y nos referimos a disciplina organizacional para la ejecución. Por supuesto, la disciplina personal también, pero aunada y de la mano con la disciplina organizacional para, sobre todo, tener esquemas de seguimiento a las acciones que la empresa va decidiendo, o que el equipo directivo va decidiendo. Y aquí hay que cuidarnos de los paradigmas, porque los paradigmas nos pueden limitar en lo que podemos lograr. De repente pensamos que no hay manera, es que esto debe ser así, o es que esto así es, y de manera que caemos en decisiones que nos hacen sentir seguros. ¿Por qué nos hacen sentir seguros o más tranquilos? Porque las decisiones corresponden al paradigma, pero no necesariamente serán las mejores decisiones, y menos en un mundo que es cada vez más volátil, y el ritmo con el que está cambiando este mundo que nos rodea es mucho más acelerado y nos presenta situaciones como las que ya conocemos y estamos viviendo, situaciones de discontinuidad. Y discontinuidad a escala global y con impacto o incidencia en nuestro negocio. Y es allí donde a veces perdemos oportunidades de aprovechar todo lo que el mundo nos trae. El mundo es cada vez más amplio en cuanto a las oportunidades que existen, y al mismo tiempo más pequeño en cuanto al alcance y la comunicación. Muchas tecnologías, muchas tendencias, información, está realmente cada vez más al alcance de nuestras manos, pero esas oportunidades a veces pasan de largo y no las aprovechamos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en la solución de lo inmediato y se pierde de vista el aspecto de largo plazo, el aspecto estratégico. Y aquí quisiera destacar que algo en lo que debemos centrar nuestra atención en las organizaciones es en lograr que nuestra empresa tenga ventaja competitiva, sea una empresa competitiva, y eso se logra con una conjunción de hacer las cosas de manera diferente, ofrecer algo distintivo a nuestros clientes y al mismo tiempo cuidar los costos. Tradicionalmente nos enseñan en los libros de texto que hay que optar por costo o por diferenciación. Más que una cuestión de optar, es una cuestión de configurar cuál va a ser tu forma de operar como organización, y eso sí, tener cuidado de que no te vaya a suceder que por perder de vista los grandes cambios y las grandes transformaciones de tu industria o las grandes oportunidades que se presentan, quedes en una situación de rezago. Debemos evitar todo aquello que nos lleve a rezagarnos como organizaciones, o inclusive a perdernos. Aquí vemos uno de los casos más emblemáticos. Por ello es que la mejor manera de predecir y asegurar que vamos a poder tener un futuro exitoso es crearlo, es tomar decisiones de manera consistente, y es aquí donde nos topamos con el tema de este primer webinar de una serie de webinars que a través de la Escuela de Administración y Negocios se llevan a nuestra comunidad para compartir algunas de los conocimientos, de las tendencias, de
y de las herramientas que se tienen a disposición en la institución, es aquí donde nos topamos con el título de la conversación y de la exposición del día de hoy, de auditoría y diagnóstico. La auditoría organizacional tradicionalmente nos lleva en la mente a pensar en el tema financiero, lo cual es correcto. Sin embargo, la auditoría puede hacerse a una gran variedad de procesos en la organización y esencialmente tiene como finalidad asegurarnos de manera sistemática y digamos, evaluar en qué medida la organización se está pegando a los procedimientos tal y como los tiene establecidos o a una serie de estándares. Eso vendría siendo la auditoría. Y el diagnóstico organizacional tiene un enfoque más amplio. El diagnóstico recoge digamos, información que puede ser obtenida a través de diversos mecanismos, entre ellos la auditoría que se hace de manera sistemática y precisa a los diferentes procesos o procedimientos de la organización, y nos permite tener una valoración amplia de la situación que guarda la organización y de cuáles pudieran ser en un momento dado los obstáculos y los inhibidores para su crecimiento, y al mismo tiempo cuáles pudieran ser las oportunidades. Y de esto quiero hablar. Quiero hablar de cómo es que podemos o debemos utilizar la herramienta de diagnóstico organizacional de manera permanente en nuestra organización. El ciclo administrativo tradicional o clásico comienza con la planeación, pasa por organización, luego dirección y finalmente control. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de la situación organizacional, lo que estamos haciendo es, entre otras cosas, medir cuál es el estado que guardan los diferentes indicadores clave del negocio, de manera que eso nos sirve para aplicar medidas de control. Y el control se relaciona con el siguiente paso, que es retomar el ciclo, con el paso número 1, la planeación. De modo que el diagnóstico me sirve para conocer en qué medida logré aquello que esperaba lograr y a partir de allí retomar el ciclo de planeación para el siguiente año. Quiero aclarar que no es que esté diciendo con ello que tenemos que planear o hacer un plan estratégico todos los años. De ninguna manera quiero decir eso, pero sí lo que quiero decir es que el plan estratégico que la organización debe tener sí tiene que revisitarse año con año, incluso más frecuentemente, pero por lo menos una gran revisión anual sí se tiene que hacer, así como los automóviles, que hay que meterlos al taller a darles su mantenimiento. ¿Y cuáles son las razones por las que hacemos el diagnóstico? Por un lado, puede ser que veamos amenazas o que los resultados no son los esperados, pero por otro lado también vemos oportunidades. El mercado está cambiando, los resultados pueden mejorarse, de modo que el adoptar o aceptar que es importante que en tu organización desarrolles los diagnósticos que sean pertinentes, que te sirvan de insumo para tu proceso administrativo, para tu plan estratégico organizacional, ¿no? Adoptar de alguna manera esa realidad, esa forma de trabajar, puede deberse a factores negativos o factores positivos. Es decir, enfrentaste un problema y reconoces la necesidad o ves una oportunidad y también reconoces la pertinencia. Cualesquiera que sea la razón, positivo o negativo, lo importante es que en tu organización adoptes esa filosofía de trabajo, la de estar constantemente adoptando medidas para verificar que los resultados se estén logrando. Y el enfoque del diagnóstico puede estar fundamentado en estándares y normas, ver en qué medida se están logrando los estándares a los que nuestra organización está sujeta, funciones,
por ejemplo, la función de recursos humanos o la de comercialización, procesos, el propio modelo de negocio, o puede haber propósitos específicos. Por ejemplo, si quizá en tu organización pudieran pensar en hacer un diagnóstico de digamos, el perfil de liderazgo del equipo directivo. Pudiera ser un propósito específico. Entonces, el diagnóstico tiene diferentes enfoques y diferentes fundamentos, como vemos en esta imagen. Y para efectos de la sesión del día de hoy, quisiera compartir un ejemplo de cómo es que se pudiera hacer un diagnóstico fundamentado en el modelo de negocio. Y para ello es pertinente comentar algo que muchos de ustedes, por el perfil que estuvimos revisando, muchos de ustedes seguramente ya conocen, que es el concepto de modelo de negocio. Lo comento, si me permiten brevemente. Toda empresa opera bajo un modelo de negocio, es decir, es la manera en que la empresa funciona y en que la empresa funciona para ser rentable. Y es curioso que puedes tener tres empresas que se dediquen a lo mismo, es decir, a vender muebles, y tengan modelos de negocio diferentes. Te preguntarás, ¿cómo es que vender muebles? Porque aquí se ven fotografías diferentes. Bueno, la del lado izquierdo es IKEA, pero el ángulo de la imagen era diferente. Aquí ven otro ángulo de la tienda y ahí se ven los muebles. La del medio es Walmart, y por supuesto que Walmart es una tienda de autoservicio, ya lo sabemos, pero de que encuentras muebles, también encuentras muebles, lo mismo que en Ashley. Entonces, existen modelos de negocio que te pueden llevar a operar con productos similares, pero con diferentes modelos. Veamos aquí un caso. Es un video de 2 minutos. Los centros logísticos de Inditex son el pulmón que permite a las tiendas seguir el ritmo de la moda. Por ellos pasan millones de prendas cada día. Un complejo sistema muy automatizado permite su rápida distribución a cualquiera de las tiendas en el mundo, uniendo velocidad y eficiencia. El diseño de los centros, su tecnología y organización están pensados para dar el mejor y más puntual servicio a las tiendas. Los proveedores nos envían la mercancía al centro de distribución que tenemos en España. Desde aquí se distribuye toda la ropa a cada una de las tiendas que tenemos a nivel mundial. La distribución se hace 2 veces por semana y de esta manera lo que conseguimos es que en la tienda haya una oferta que se renueve constantemente. La frecuencia con la que llegan los nuevos productos a las tiendas es la misma, no importa dónde se encuentren. こちら元町店ではヨーロッパと同じタイミングで店頭に商品が並びます。これは我々にとって非常に大切なことです。なぜならばお客様がお店にお越しいただいた時にそのタイミングでお客様の欲しいものを提供することができるからです。 Las tiendas son las que mejor conocen a su público y realizan sus pedidos al centro de distribución en función de sus necesidades, adaptando su oferta al perfil de sus clientes. Los nuevos productos son transportados con rapidez hasta las tiendas, por carretera o en avión, en el caso de los destinos más alejados. La coordinación entre los equipos comerciales de diseño y fabricación permite a los centros logísticos responder con una gran eficacia al pulso del mercado. We do orders every week, twice a week, so we listen to customer the product that we need in the shops. We communicate with the product management all the time to get what our customer wants. Muy bien. Ya le quedaban un par de segundos para concluir el video. Y les comento que este es un video que nos habla acerca de uno de los elementos del modelo de negocio de Zara, que es parte del grupo Inditex, de su corporativo, y es una tienda que ya sabemos que es muy, muy conocida. Y si quisiéramos observar cómo es que de una manera muy, muy sencilla y resumida se plasma el modelo de negocio de una tienda como Zara, lo podemos ver en esta imagen. El modelo de negocio consta de 9
elementos, componentes. En la parte central tenemos la propuesta de valor, la oferta, dice aquí, la propuesta de valor. ¿Qué es lo que la empresa le ofrece al cliente como valor distintivo? ¿A cuáles clientes? Vemos del lado derecho los segmentos de clientes. Clientes que buscan, por ejemplo, en este caso, moda rápida, relativamente económica y estar al día, ¿no? Entonces, ellos tienen ya caracterizados sus segmentos de clientes. Lo logran a través de ciertos canales de distribución y mantienen mecanismos para relacionarse con esos clientes. Y todo esto lo logran con una red de proveedores y de socios de negocios, desarrollando ciertas actividades clave con el soporte de algunos recursos particulares que se necesitan. Y de hecho el video habló de todo ello, habló de las actividades clave y de los recursos clave que la organización tiene precisamente para construir esa propuesta de valor al cliente. Todo ello genera una estructura genera costos. Hay una estructura de costos, pero con el volumen que ellos logran, pueden generar los ingresos suficientes para mantener esto de manera sustentable. Entonces, de manera muy breve, comento en qué consiste el modelo de negocio o un modelo de negocio, y me permito invitarlos a que permanezcan en estos webinars, porque por allá del mes de abril se va a dar en uno de los temas, el tema de modelo de negocio, donde se verá más a fondo. Aquí lo único que quisiera que notes es que el modelo de negocio es un medio de contraste a partir del cual tú puedes hacer el diagnóstico de lo que está sucediendo en tu empresa. Eso es lo importante. Puede haber otros modelos, puede haber modelos de otras cosas, pero lo importante es que el diagnóstico lo hagas con base en modelos o estándares que te sirvan de medio de contraste, insisto, para que veas cómo es que está funcionando tu organización. Y ahora sí, de manera práctica, sigamos la secuencia de un diagnóstico. Habiendo de una manera breve explicado qué es el modelo, vamos a seguir la secuencia de un diagnóstico. Esto nos va a llevar a una presentación diferente, que la tengo aquí cargada de todas maneras, pero es una presentación diferente de las herramientas para el diagnóstico empresarial. Y enseguida las comparto. Vamos a tomar como punto de partida lo que ya dijimos, el modelo de negocio como la base o el enfoque del diagnóstico organizacional. El primer paso es identifica tu modelo de negocio. Esto que ves aquí es el lienzo. El lienzo o el Business Model Canvas, le llaman también en inglés, el lienzo de negocios. Es una herramienta de uso muy frecuente en las organizaciones. Inclusive lo utilizamos nosotros en procesos de planeación estratégica. Y cuando ves esto dices, bueno, ¿y ahora cómo lo lleno? Bueno, nosotros desde el CETIS te vamos a hacer llegar una herramienta que a través de preguntas concretas, específicas, te dice para cada uno de estos elementos lo que le debes poner, lo que debes encontrar, lo que debes buscar y plasmar por escrito. Ya que tienes plasmado tu modelo de negocio, el segundo paso es identificar problemas y o oportunidades en cada uno de los elementos. Ahora sí te vas y analizas cada uno de los elementos, pero sin olvidar que la cosa es sistemática y que si tú le mueves en un elemento, por ejemplo, cambias el segmento de cliente, oye, pues hay que revisar qué tenemos que cambiar por el lado de actividades clave, porque a lo mejor cambiar el segmento del cliente tiene implicaciones por el otro lado. Entonces esto es sistemático, pero sí te enfocas a cada elemento y a través de una serie de ejercicios, y los ejercicios los desarrolla tu equipo directivo, tu equipo gerencial, en una herramienta como la que estás viendo en tu pantalla, vas anotando los hallazgos. Ahora bien, ¿por qué en el lado izquierdo le ponemos en esa columna izquierda, le ponemos área o elemento? Porque esta herramienta que estás viendo aquí te puede servir para el modelo de negocio, pero te puede servir para otros modelos.
para otras cosas, es una herramienta de uso genérico. Partimos del modelo de negocio para que vean un ejemplo de dónde viene, de dónde nace, pero ya hacia adelante los siguientes pasos son pasos de carácter más genérico, que pueden ser utilizados para muchas cosas. Por ejemplo, área, WXYZ, puede ser un departamento, puede ser un proceso, o puede ser uno de los elementos del modelo de negocio. Entonces le vas llenando. ¿Qué problemas identificaste o qué oportunidades identificaste y cuál es el impacto para cada uno de los elementos? ¿Bien? Entonces, problemas u oportunidades y los impactos. Hasta allí está el perímetro de color rojo, que quizá lo alcancen a notar de manera muy tenue. Hasta allí llega este paso. El tercer paso es irnos hacia el otro extremo, donde dice solución, el lado derecho, solución o forma de aprovechamiento. Hay que anotar cuáles son las soluciones o las cosas que podemos hacer para aprovechar oportunidades. Ese es el tercer paso y ahí vienen los cambios. Y cuando pienses en términos de qué le vas a cambiar, piensa en cosas que puedes crear, que no estás haciendo y que no, a lo mejor no habías pensado y bueno, pues se te ocurrieron, ¿por qué no hacerlas? Cosas que puedes cambiar o ajustar o elementos que quizá no vale la pena y hay que eliminarlos. Cualquiera de esos. ¿Y eso qué haces? Lo anotas del lado derecho, donde están las soluciones. ¿Y qué te va a salir? Pues te va a salir una lista de cosas muy buenas que debes hacer. Esas inclusive se pueden convertir en proyectos dentro de tu organización. ¿Cuál es ahora? Antes de pasar al cuarto paso, te comento que la presentación, que también estará disponible para ustedes, tiene la explicación de qué tienes que ir anotando en cada paso, ¿no? Es esta filmina que tú ves aquí, la lámina que ves enfrente. Ahora sí, el cuarto paso. Ya generaste un listado. Entonces ya tienes un listado de proyectos o de soluciones. Solución 1, solución 2, hasta la solución N. O proyectos. Proyecto 1, proyecto 2, proyecto N. ¿Qué más debes hacer? Te vas al quinto paso. El quinto paso es priorizarlos. Hay que establecer prioridades. ¿Cómo pudieras establecer las prioridades? Pues con una herramienta como esta tabla de prioridades estratégicas, donde tú tienes las diferentes soluciones que a ti se te ocurrieron, a tu equipo, ¿verdad? Tienes el área, por ejemplo, imagínate que lo hiciste sobre tu modelo de negocio. Pues bueno, ¿cuál sería el área? Pues fíjate que esto que tiene que ver con recursos clave se asocia con el departamento de producción. Bueno, pues el departamento de producción, aquí le pones el color que le corresponde. A eso nos referimos, ¿no? Con el área. Y luego calificas el beneficio para el negocio, o sea, el impacto para el negocio, y calificas la facilidad de implementación, que ese es también otro tema importante, y lo multiplicas. Y de esa manera te da, como pueden observar con las flechas rojas, te da cuáles son aquellos que tienen un valor estratégico mayor. Es decir, tienes ya tu listado priorizado. Y ese listado priorizado lo puedes inclusive mapear. Y te recomiendo que lo mapees porque es muy importante poder visualizarlo. Si me permiten, me regreso un poco y vean dónde están los botones de colores. Hay 4 colores. Notemos, para fines de ejemplificación, notemos que son 4 colores. Aquí, en esta, permanecen esos 4 colores, pero fíjate cómo ya están distribuidos. El eje vertical nos dice cuál es el beneficio para el negocio. El eje horizontal nos habla de la facilidad de implementación. Por supuesto que los que están en el cuadrante de fácil implementación y alto beneficio te ofrecen resultados inmediatos. Los que están del lado izquierdo son estratégicamente pertinentes porque son de alto beneficio, pero requieren un mayor esfuerzo para implementar, esfuerzo y recursos, ¿no? Puede ser incluso dinero también. Los del abajo del lado derecho, el enfoque va a ser oportunístico, es decir, vamos a hacerlos conforme vayamos considerando que se puede. Y los del lado izquierdo abajo los descartas, en principio.
En principio, no es que no sean valiosos, pero en principio los descartas en cuanto a que no figurarán en el plan. Porque acuérdate que en estrategia la lógica que prevalece es la lógica de la contundencia, la lógica del enfoque. Y entonces viene el sexto paso, que es plantear los proyectos. ¿Cómo los planteas? Pues en tu organización deberás definir algún formato de este estilo, ¿no? Un formato práctico en donde tú anotes el proyecto, el título del proyecto, quién es el responsable, cuáles son las acciones, cuáles son los indicadores y cuáles son las metas. Porque eso es para ti como directora de tu empresa o para ti como director o como gerente de tu empresa o propietarios o dueños de su negocio, esa es tu herramienta para el seguimiento, tu herramienta para iniciar la conversación con alguien. No es de, oye, ¿cómo vamos? ¿No? Sino es, vamos viendo la información y los datos. Y el séptimo y último paso tiene que ver con la comunicación de la agenda para el cambio. Eso es muy importante porque el cambio en la organización no puede darse si las personas no están, por un lado, convencidos, pero por otro lado, enterados, ¿no? Enterados de cuáles son las diferentes acciones para el cambio. Entonces ahí es donde tú puedes presentar, ¿no? Digamos, este esquema en donde del lado izquierdo hacia arriba tienes el cambio deseado o la visión, le puedes poner visión también. Y del lado izquierdo y abajo tienes los diferentes áreas, que se acuerdan que eran 4, los colores de los botones. En este caso nos salieron, bueno, pues 4 áreas. Pueden ser departamentos, pueden ser temas estratégicos, pueden ser muchas cosas. Tú lo defines según lo que te funcione para tu empresa. Y allí los colocas. Y el proyecto, aquí no alcanza a aparecer el número, pero el número del proyecto de los que están en la etapa 1 corresponde en todos los casos a los que están en este cuadrante de arriba a la derecha, resultados inmediatos. Y los de la etapa 2 corresponden al cuadrante de la izquierda y los de la etapa 3 al cuadrante de abajo a la derecha. ¿Se fijan cómo lo vas trasladando y los vas acomodando en una progresión a lo largo del tiempo, desde el largo plazo, mediano plazo y obviamente el corto plazo? Entonces, esa es de alguna manera muy, muy sucinta cómo se ve digamos, el flujo de un proceso de cambio y de diagnóstico organizacional para el cambio en una empresa. Y es importante hacerlo porque si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allá, de manera que sí hay que tomar acciones precisamente para definir el rumbo de la organización. Permítanme 1 minuto y medio. Voy a mostrar una opinión de este empresario. Vamos a escuchar a continuación. Enseña aquí, ¿no? Yo sí creo que es fundamental el creer que puedes modelar tu actual modelo de negocio. Es decir, que es un negocio permanentemente modelable. Pero eso exige hacerte preguntas diferentes a las que te hacías en el pasado. O sea, yo creo que lo que tenemos que aprender a hacer en este proceso es romper la dinámica de pensamiento que tenemos en las organizaciones. O sea, porque terminamos viendo todo desde nuestra experiencia, desde aquello en lo que hemos tenido éxito, intentamos obviar los fracasos del pasado y entonces a mí me parece que tenemos que actuar como mínimo intentando sobre nuestro modelo de negocio actual, cómo lo podemos expandir en base a mercado, producto y la curiosidad intelectual de lo que nos puede aportar de fuera la tecnología. Hay un punto importante. Lo primero es, desde el punto de vista de mercado, a mí me parece que lo que deberíamos de intentar hacer es romper las asunciones de la industria. O sea, lo primero es no creernos que la industria es como sale reflejada en los estudios de consultoría, es decir, como la pintamos, sino que la industria tiene dentro de la misma industria subnichos, sectores, segmentos, formas diferentes de combinar determinados elementos, en donde hay un hueco que esa compañía puede llenarlo de una manera diferente. Es decir, tenemos que aprender a mirar con otros ojos la industria a la que estamos yendo, de lo que estamos. Muy bien. Ahí era hasta el minuto 2:28, por eso es que lo cortamos, pero
lo que quería era que escucharan esta opinión acerca de cómo el modelo de negocio lo podemos ir modelando y lo tenemos que ir transformando y adaptando a las diferentes circunstancias, de manera que podamos lograr lo que está en el cuadrante de color verde, es decir, resultados efectivos. Y los resultados efectivos es cuando nuestras ideas son de alta calidad, es decir, se nos ocurre lo que es mejor para el negocio, la mejor manera de hacer las cosas, pero al mismo tiempo tenemos como organización la capacidad de ejecutar eficazmente o efectivamente. Bien importante, en tu organización, integrar, como te decía desde un inicio, el largo plazo y el corto plazo, así como en las carreras de fuera de camino, hay, digamos, focos, faros que iluminan lo inmediato, pero también otros faros que están aquí arriba, que iluminan, que dan una capacidad de mayor distancia de iluminación. Entonces, integrar ambas cosas, siempre estar muy al pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, ver, como dice aquí, el big picture, ver, digamos, tener una visión más amplia de nuestro negocio y de nuestra industria. Quiero decirles también, ya casi para concluir, que el liderazgo en los negocios es una combinación de arte y de ciencia. Tiene mucho que ver con aspectos humanos, con procesos humanos, tiene mucho que ver con decisiones no estructuradas, pero también tiene que ver con el uso de herramientas y de métodos y de procedimientos. Y en muchos casos con estimaciones y aproximaciones con base en la mejor información que tengas disponible. Y es común que habrás de tomar decisiones con base en información imperfecta, pero que a veces es mejor sí tomarlas que quedarse en la inacción. Y hay un cuento oriental que está aquí evocado por esta imagen, en donde se habla de que estas personas que están aquí son invidentes y hacen una excursión para tratar de conocer cómo es el elefante. Y cada quien toca una parte del cuerpo del elefante y se regresa con una idea de cómo es el elefante. Entonces cada quien se quedó con una idea diferente de cómo es el elefante. Entonces la invitación que nosotros desde el CETIS les hacemos es la invitación a siempre contar con la mayor cantidad de información que podamos, o ver las cosas desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, de una manera holística, para precisamente tener la idea completa, no como aquí, ¿verdad? Sino tener la idea completa de cómo es el famoso elefante. De mi parte, les agradezco muchísimo. Esta es lo que quería compartir y agradezco mucho la invitación que me han hecho desde la Escuela de Administración y Negocios para poder estar aquí con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Creo que la verdad ha sido información bastante importante y creo que sobre todo muy práctica para lo que son los empresarios que en este momento nos están escuchando. Y bueno, que nuestra audiencia de alguna manera vea que realmente, independientemente del tamaño que pueda tener su negocio, pues lo puede llevar a cabo este ejercicio. Para comenzar, tenemos por ahí una serie de preguntas que nos están haciendo a través del chat. La primera de ellas es si van a tener acceso a la presentación. Les compartimos que al cierre del webinar del día de hoy, por ahí les van a hacer llegar a través del chat una liga que les pedimos que por favor contesten, y una vez que hayamos recibido sus respuestas podrán tener acceso precisamente a esta información para que ustedes se la puedan llevar y practicar dentro de sus negocios. Enseguida me voy a permitir comenzar con una pregunta creo que bastante sencilla, pero que a veces creo que compleja dependiendo del modelo de negocio. De alguna manera, ¿cómo una MIPYME puede llegar a ese equilibrio que nos mencionabas al principio, ¿no? Entre los costos, el cambio dentro de la industria y llegar a desarrollar esa ventaja competitiva?
Bien, gracias, Paulina. Lo que hemos nosotros aprendido y que continuamente estamos compartiendo y enseñando con nuestros alumnos, nuestros estudiantes de licenciatura y también de posgrado, es que este tipo de ideas y de técnicas y de herramientas son perfectamente aplicables tanto para un negocio pequeño como para un negocio grande. Lo importante es conocer las herramientas y aplicarlas. Pero por otro lado, aplicar también la herramienta correcta para el caso correcto, ¿no? o la situación correcta. La recomendación para las MIPYMES es, por un lado, fortalecer la capacitación, y para ello hay que acercarse a diferentes fuentes o, digamos, organismos, algunos del sector público inclusive, que facilitan capacitación, talleres y herramientas para que puedan aplicarlos en sus organizaciones. Ciertamente hay un tema con las empresas más pequeñas, hay un tema de costos, porque el gran reto de la empresa pequeña es la escalabilidad. Entonces, mi recomendación es que cuando ustedes hagan la revisión de su modelo de negocio, presten especial atención a la escalabilidad y también al costo, digamos, el problema del costo del capital, ¿no? Porque ahí es donde muchas veces las empresas más pequeñas, digamos, tienen una mayor dificultad de sacar adelante su flujo efectivo, ¿no? Muchísimas gracias. Por ahí nos comenta Mari Reyes que le interesaría tener las preguntas para poder identificar los problemas y oportunidades dentro de su lienzo. Y en ese sentido me gustaría mucho, a lo mejor si tuvieras alguna lectura o precisamente algún documento donde ellos pudieran tener acceso a esta información. Muchas gracias. Fíjate que sí, durante la presentación, y quizá ya ahorita con la pregunta estoy recordando que hay algo que se me pasó a decirles y que creo que es importante aquí, que es lo siguiente. Para saber qué llenar en cada uno de los elementos del modelo de negocio, eso sí se los dije, les vamos a proporcionar una serie como de preguntas para saber qué es lo que tienes que anotar. Pero lo que no les dije, que ahorita se los comparto, es que también les vamos a proporcionar un cuestionario en donde tú tienes la pregunta precisa y concreta y anotas la respuesta con una escala, ¿no? Y así para cada uno de los diferentes elementos del modelo de negocio, y son una serie de preguntas que van encaminadas a identificar oportunidades, pero también a identificar problemas o amenazas que puedas tener. Entonces, a partir de todas esas preguntas, una vez que lo respondes, es como un cuestionario, ¿no? Tú puedes identificar dentro de tu modelo de negocio dónde tienes mayores debilidades o mayores fortalezas y, por lo tanto, qué aspectos debes atender. Y, de hecho, el responder esas preguntas te ayuda también a estimular la reflexión colegiada de tu equipo directivo para identificar posibles soluciones o posibles ideas. Entonces, sí les vamos a dar esas dos herramientas y les vamos a recomendar también algunos libros sobre generación de modelos de negocio, definitivamente. Muchísimas gracias. Una pregunta que me pareció bastante interesante, ¿no? ¿Qué tan aconsejable es involucrar al personal dentro de lo que es la elaboración precisamente de este diagnóstico y cómo seleccionar a las personas correctas para que se pueda concretar? Bueno, aquí yo les comento lo siguiente, es sumamente aconsejable, aunque hay que hacerlo con progresividad, de manera progresiva y de manera escalonada. ¿Qué quiero decir con esto? El cambio en la organización lo tienen que comprar todos. Además, la cultura organizacional la tienen que vivir todos. Por lo tanto, el involucrar a todo el personal, y estoy diciendo literalmente a todo el personal, en este tipo de procesos de diagnóstico, de generación de un plan estratégico, de generación de un proyecto de cambio,
o de revisión de tu modelo de negocios es muy, muy importante. Recabar sus puntos de vista, de alguna manera. Ahora bien, probablemente haya personas que ya después en procesos donde te vas un poco más a fondo, ya no es necesario que participen, porque también si tienes allí 50 personas al mismo tiempo se vuelve complicado. Pero sí, siempre en un análisis de un modelo de negocio, cuando tienes un equipo compacto de probablemente más o menos en la experiencia que hemos tenido entre 8 y 12 personas, se genera una dinámica muy productiva. ¿Y quiénes pueden ser esas 8 o 12 personas? Las personas que tengan liderazgo en la organización. Y el liderazgo, acuérdate que es por la estructura, pero también hay personas que por su conocimiento, quizá por su trayectoria, también puedan y deban ser invitadas a ese proceso de creación de ideas. Entonces, el criterio es, alguien que tiene gente a su cargo, es bueno que esté. Alguien que tiene una posición de autoridad en la organización, es bueno que esté. Alguien que tiene conocimiento, también es bueno que esté. Y alguien que tiene trayectoria, tiempo, experiencia en la organización, también es bueno que esté. ¿Okay? Perfecto. Por ahí, dentro de la audiencia, comenta Claudia que está intentando emprender, sin embargo, hay personas dentro de su contexto que desconfían de alguna manera de que el negocio pudiera llegar a funcionar y eso pues también le genera a ella cierto temor. De alguna manera, su inquietud es cómo puede ella tener la confianza de emprender. Bueno, ahí lo que yo te diría es, hay que escuchar más voces, por un lado. Por otro lado, quienes te estén diciendo que, o que están identificando ciertos riesgos para el negocio, habla con esas personas, escúchalos. Insisto, sí escúchalos, porque lo que queremos y lo que tú quieres es que tu negocio sea exitoso. Entonces, sí es importante que tomes en cuenta también a las voces negativas y también a las voces positivas, para que te formes un criterio. Pero ahora sí, concretamente a tu pregunta, ¿cómo vas a lograr tener la seguridad? Yo lo que te diría es lo siguiente. Ante una situación de alto riesgo, en cuanto a que quizá no es difícil predecirle, digamos, cómo va a funcionar el negocio, empieza con algo muy pequeño. Un proyecto piloto, un producto, digamos, de prueba, empieza muy pequeño, de una manera exploratoria, y eso te va a generar aprendizaje, y entonces vas puliendo tu modelo sin que le inviertas mucho dinero. Ahorita todavía no le inviertas tanto. Empieza, como te digo, pequeño, y entonces lo vas escalando. Y lo otro, investiga fuera de Mexicali, fuera de Baja California y fuera de México, diferentes empresas y modelos que están siendo exitosos en el giro de actividad económica que tú quieres incursionar. Y de esa manera creo yo que se puede trabajar en el tema de la seguridad. Insisto, hay que escuchar todas las voces, positivas y negativas. Muchísimas gracias. Por ahí tenemos una pregunta de Armando Reina. Él hace, ¿cómo podemos manejar los cambios no previstos durante la ejecución de un proyecto? Allí lo que se tiene que hacer es establecer planes de contingencia en la organización y establecer también ciertos niveles de holgura, posibles niveles de holgura en los recursos que se van asignando. Lo que sucede es que los cambios siempre los vas a tener, pero en la medida también en que tu equipo esté bien coordinado y se hagan revisiones nuestra recomendación, si es un tema estratégico, es que sean cada 3 meses, ¿verdad? Trimestralmente, máximo cada 6, porque se hagan revisiones, porque al momento de hacer esas revisiones, estando todo el equipo directivo de la organización, es donde puedes lograr levantar la mano, pedir ayuda, intercambiar recursos, solicitar apoyos o inclusive redefinir el alcance del proyecto. Mi recomendación es que
hay que estar abiertos a veces a redefinir ciertas metas y ciertos alcances de algunos proyectos, sobre todo porque como el mundo está cambiando muy rápido, a veces lo que puede ocurrir que no quieres que ocurra es que sigas trabajando en algo que realmente no es, ya no es de utilidad. Entonces mejor salirse de esa inercia a tiempo. Muchísimas gracias. Nos encontramos ya prácticamente al cierre de lo que vendría siendo nuestro evento, así es que ahorita no nos queda más que hacer 3 menciones. La primera y la más importante es agradecerte obviamente tu tiempo. Creo que ha sido un contenido de mucho valor para toda la audiencia y sobre todo que ha inspirado para que puedan llevar a cabo pues estas prácticas dentro de su empresa y que se den cuenta que realmente pudiera ser más sencillo de lo que a veces creemos, ¿no? Y que realmente nos va a permitir pues crecer y potencializar el modelo de negocio con el cual estamos trabajando. El segundo aviso, recordarles que por ahí en el chat se les está dando el acceso a la liga para que por favor puedan contestar una evaluación del webinar. Recuerden que una vez que tengamos precisamente esta encuesta, les haremos llegar a través de los correos electrónicos que ahí nos indican las herramientas que nos acabas de proporcionar, las lecturas, el cuestionario y pues obviamente la presentación para que ellos puedan trabajar desde su modelo de negocio. Y finalmente se dé la palabra a la doctora Salgado. Muchísimas gracias, Francisco, y gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, doctor Vélez, muchas gracias, doctora Vargas. Al público que nos ha estado acompañando también queremos agradecer de parte del Centro de Excelencia, Competitividad y Emprendimiento su presencia, invitarlos a que sigan participando de los webinars y pues abusando un poco de nuestro expositor, los invitamos a que se queden por si tienen alguna pregunta y hacer una charla un poquito más en corto con él, a que nos acompañen y con mucho gusto estamos para apoyarlos. Hasta aquí nuestro primer webinar, se los agradecemos, que pasen muy bonita tarde. Nos quedamos con aquellos que tengan todavía dudas. Gracias. Gracias.